datos que, bueno, es para que tú puedas, este, digamos, conocer un poco más de las enfermedades, ¿no? Ya que en realidad todos esos datos no van a ser motivo de pregunta de examen de admisión, ¿no? Claro, imagínate qué sería, ¿no? ¿Qué sería si en las preguntas de exámenes nos preguntaran sobre síntomas de enfermedades? ¿Eso qué implicaría? Implicaría que tendrías que aprenderte de memoria todas las enfermedades con todos sus síntomas, con todos sus efectos, qué sé yo. Y eso, digamos, no es digamos, obviamente viable para un examen de admisión, ¿no? Eso será, pues, para un estudiante de medicina, ¿no? Que está ya en la carrera. Claro, para un estudiante de medicina, o sea, para el doctor, para el médico, tiene que aprenderse, pues, todos los síntomas, todo, digamos, toda la sintomatología, ¿no? O la epidemiología de la enfermedad. De cada una son cientos, ¿qué cientos? Son miles de enfermedades. Nos podemos aprender de memoria los síntomas de miles de enfermedades y más aún que muchos síntomas también se repiten, de cada enfermedad son parecidos a otra enfermedad. Entonces, lo que vamos a resaltar, jovencitos, es sobre todo la vía de transmisión, ¿no? Tipo de transmisión, vía de transmisión, aspectos principales de la enfermedad. Ya es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para el examen de admisión, ¿ya? Por ejemplo, en caso del sarampión. El sarampión es una enfermedad que se transmite por vía directa o vía indirecta. Por ejemplo, el sarampión es una enfermedad que se transmite por vía directa o por vía indirecta. Se transmite por vía, a ver, directa, muy bien, ya. Por vía directa, pero será directa respiratoria o directa sexual. ¿Qué dicen? El sarampión se contagia por vía directa respiratoria. Muy bien. Claro, sería de contagio por vía directa respiratoria. ¿Ya? Bueno, actualmente esta enfermedad la tenemos controlada con las vacunas. O por lo menos la teníamos controlada porque por la pandemia mucha gente no ha ido a vacunarse o a vacunar a sus hijos, mejor dicho, por el miedo a los centros de salud. Entonces, como ha sucedido con la difteria, es probable que también otras enfermedades que ya estaban controladas vuelvan a tener algunos pequeños brotes debido a la falta de vacunación debido a la pandemia, ¿ya? El sarampión es una enfermedad con la cual hay que tener cierto cuidado. Si bien es cierto, hay una, digamos, ya experiencia con esta enfermedad, porque la mayoría se recupera, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría se recupera, porque hay chicos que han tenido sarampión, porque no se vacunaron quizás, ¿no? Han tenido sarampión y después se han recuperado al cabo de una semana máximo y ya están bien, ¿no? Y el detalle es que ya nunca más se le va a dar sarampión. Pero, ¿qué pasa si le hubiese dado el sarampión africano? Que es una variante, como acá se menciona, porque hay también otro sarampión africano, ¿no? Entonces, el sarampión africano sí puede ser mortal, es peligroso, es más grave. Entonces, si estamos frente a una persona con sarampión, no sabemos si posee el sarampión común o el sarampión africano. Los dos se pueden confundir, ¿ya? Entonces, por eso que tener mucho cuidado y es por eso que se plantea que la vacuna sea, digamos, una necesidad, ¿no? Para no permitir que enfermedades como esta se propaguen y puedan causar algunas muertes, ¿ya? Bien, igual también en el caso de los, claro, es muy, bueno, es común también
algunos síntomas que se conocen del sarampión, ¿no? Por ejemplo, las erupciones de un color rojizo que se dan luego de las fiebres, ¿no? A veces las fiebres, bueno, pasa que hay enfermedades que son muy parecidas, ¿no? Y bueno, en el sarampión suele iniciarse con fiebre, ya una fiebre que no se sabe por qué le da a un niño pequeño, porque hay esos casos, ¿no? Hay niños que de pronto están con fiebre ya 2, 3, 4 días con fiebre y no se sabe por qué, no hay otros síntomas. Después de 4 días aparecen unos granitos en todo su cuerpito, o en la espalda, en el pecho. Ha tenido una variante de sarampión, de repente una variante más leve, ¿no? Ya, y bueno, digamos, son, digamos, enfermedades comunes que pueden darse, ¿no? En una persona. Bueno, el dengue sí es mucho más peligroso. Para el dengue no hay vacuna por ahora, ¿no? Porque se supone que es una enfermedad que se puede también controlar con prevención, ¿cierto? A ver, ¿el dengue se transmite de forma directa o indirecta? ¿Qué dicen? A ver, ¿el dengue se transmite de forma directa o de forma indirecta? El dengue se transmite de forma indirecta. Muy bien. Entonces el dengue se transmite de forma indirecta. De forma indirecta. La transmisión del dengue es de forma indirecta. Indirecta. Será por vía respiratoria, vía sexual, vía oral o vía cutánea. ¿Qué dicen? A ver. Vía cutánea. Vía cutánea. Claro, repito, de transmisión indirecta por vía cutánea, ya que es cuando un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, al picarte, atraviesa tu piel y mediante esa picadura ingresa el agente infeccioso, el virus, el cual te va a causar llamado dengue. ¿Ya? Hay variantes de dengue, como ahí se menciona, dengue 1, dengue 2, ¿no? Son variantes, ¿no? Inclusive cada variante posee algunos efectos distintos, ¿no? Lo importante del dengue también es que debe ser controlado en sus primeras etapas digamos, de diagnóstico, porque si nosotros dejamos que pasen los días, puede ser que ese dengue se vuelva hemorrágico. Y si el dengue se pone hemorrágico, ya hay un problema, hay que puede ser mortal, ¿ya? Puede provocar una falla orgánica por pérdida masiva de sangre, ¿no? Entonces se recomienda mejor, digamos, si hemos sido picados por un mosquito y luego de esa picadura viene fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, justo coincide, ¿no? Coincide que cuando me han picado, me picó un mosquito, coincide con fiebre, dolor de cuerpo, malestar general. Entonces, debo de acudir de inmediato al centro de salud para que, digamos, se me descarte posiblemente algún tipo de enfermedad que puede ser dengue o uno similar, ¿no? ¿Ya? Entonces te da un tratamiento que debes de cumplir para poder salir de la enfermedad. ¿Ya? Que con un tratamiento eficaz, una persona se recupera del dengue. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles? Pero hay un conjunto de enfermedades que son transmitidas por mosquitos, como este caso, ¿no? Pero, ¿cuál sería la medida de prevención? ¿Qué es lo que digamos, preguntan en esa misión? Medida de prevención más, digamos, eficaz para controlar enfermedades causadas por mosquitos. O sea, ¿cuál es la medida de prevención más eficaz, ¿no? Para evitar dengue y otras enfermedades causadas por mosquitos? Eso sí pregunta en esa misión, ¿no? Eso pregunta esa misión. ¿Qué o cuál será la medida más importante para evitar o reducir las infecciones como dengue, fiebre amarilla, malaria, entre otros?
que se transmite por mosquitos. Muy bien dice Daniel, controlar a los vectores. Claro, erradicar a los mosquitos, ¿cierto? Entonces hay que erradicar a los mosquitos, controlarlos e impedir que se propaguen en tu localidad, porque ellos son los que al final van a contagiarte. Entonces tenemos que hacer que nuestra casa no tenga reservorios descubiertos de agua, ya reservorios de agua descubiertos, sin tapar, ¿no? Porque como tú sabes, estos mosquitos ponen su huevo en el agua. En el agua nace la larva, ahí se desarrolla, se convierte en adulto y vuela a buscar a quien chuparle sangre, ¿no? ¿Ya? Entonces, si le chupa la sangre a una persona enferma, ese mosquito ya se contagió. Entonces, ese mosquito que ya se contagió puede picar luego a otra persona que al picarle a ella le va a contagiar ese parásito que, ¿no? Que puede ser del dengue y otra enfermedad similar, ¿no? Entonces es importante, la mejor medida de prevención para estas enfermedades transmitidas por mosquitos es mediante la erradicación o control de los vectores, que son vectores biológicos, en este caso los mosquitos. Bueno, el SIDA, como ya se comentó un poquito, es causado por el virus llamado virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, esta enfermedad es causada por un llamado retrovirus, un tipo de virus que va a causar la muerte de células llamadas linfocitos T4, linfocitos T4 o llamados también auxiliares o helper, que como tú sabes, ese es el linfocito más importante que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, el que dirige lo que viene a ser la inmunidad adquirida, la inmunidad adaptativa, que es la más eficaz, la más importante, ¿no? Entonces, este VIH, este virus de inmunodeficiencia humana, causa la muerte de células CD4 o, en este caso, linfocitos T4. Prácticamente los glóbulos blancos más importantes que tenemos nosotros, ¿no? Lo más importante, ¿no? Bueno, entonces, eh, ello conlleva, si dejamos que la infección continúe, conlleva a que la persona se quede sin linfocitos T4, los vaya perdiendo día tras día, y su inmunidad adquirida se va afectando, ya no tenemos defensas eficaces, y si ya estamos en una condición de SIDA, entonces ya tenemos muy baja defensa y va a haber bastantes infecciones oportunistas que te pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, la histoplasmosis, pueden aparecer también algún tipo de cáncer, ¿no? El llamado sarcoma de Kaposi, ¿ya? Que comienza a aparecer en estas personas cuando ya están en etapa de SIDA. Recordemos que en el caso de este tipo de infecciones causadas por VIH, hay los llamados portadores y los portadores asintomáticos y los, digamos, que se encuentran con SIDA, que son los que ya han desarrollado la enfermedad. Entonces, en el mundo hay ya, digamos, mucha gente, ¿no? Hay miles de personas con VIH que están sobreviviendo gracias a las pastillas, ¿no? A los llamados antirretrovirales, los cuales les permite sobrevivir, les permite estar con vida durante muchos años. Ya estas pastillas, estos medicamentos que se llaman antirretrovirales, detienen el avance de este virus, impidiendo que esa persona realice o tenga SIDA. ¿Ya? Entonces, es la forma que actualmente se controla esta infección, ¿ya? Sin embargo, una persona con VIH que esté tomando pastillas y que está en una etapa de portador nada más,
persona contagiosa, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante, ¿no? Considerar que son, pues, personas que pueden contagiar, ¿ya? O sea, el hecho que, vamos a suponer, ¿no? Que, supongamos, ¿no? Que más o menos hace 3 meses un individuo ha tenido relaciones sexuales con una persona infectada, se entera que esta persona estaba infectada con VIH y, bueno, se entera después de 3 meses, ¿no? Entonces, este individuo se hace su examen de ELISA, le sale positivo, le hacen otro examen, también le sale otra vez positivo, le hacen otro examen, sigue siendo positivo, entonces se le diagnostica como una persona con VIH, ¿no? Portador de VIH. Es su diagnóstico, portador de VIH. Todavía no tiene síntomas, ¿no? Es un portador nada más. Entonces, cuando está como portador, de inmediato se le hace la tratamiento, ¿no? De pastillas antirretrovirales para que el virus no siga avanzando en su cuerpo, no siga causando, digamos, más daño, ¿ya? La idea es evitar, digamos, que esa persona haga SIDA, ¿ya? Bueno, dice, por ahí preguntan, pues, las personas que han tenido relaciones sexuales pues, solamente con una persona y la otra también no ha tenido riesgo de tener. Claro, se supone que si están cuidado bien, obviamente no van a tener problemas, ¿no? O sea, si una persona ha tenido sexo únicamente con una persona a la cual sabe muy bien que esa persona es de confianza, que no, que digamos, no está infectada, entonces por ahí no habría pues contagio, ¿no? Pero de todas maneras es importante que a veces no sabemos cuál ha sido el historial de la otra persona, con quién ha estado antes, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces mejor, eh, bueno, si no la conocemos bien a esa persona, el preservativo es una medida que reduce el contagio, ¿no? Entonces, ni bien una persona ha sido diagnosticada con VIH, hay que darle tratamiento, las pastillas antirretrovirales, las cuales van a impedir que esa persona no haga SIDA, ¿no? Van a evitar que haga SIDA, van a evitar que haga SIDA, ¿no? Para que no pase a la condición de SIDA, ¿ya? Entonces, ¿cómo se contagia la enfermedad? Ya se mencionó en otro momento, dice acá, es mediante la vía sexual. Esta es la principal vía de contagio. Cuando una persona con VIH tuvo relación sexual con otra que estaba sin infección, le contagia, ¿no? Sin protección también, ¿no? Eh, bueno, en esos tiempos es importante, ¿no? La prevención, como dice, ¿no? Si no conozco muy bien a esa persona, no sé su historial, no tengo mayores datos sobre ella, entonces, por seguridad, la recomendación es el uso de preservativo, ¿no? La recomendación. No sabemos con quién ha estado antes, ¿no? Con quién, si tuvo o no antes relaciones sexuales. Es importante, ¿no? Ello, ¿ya? También hay otro detalle, ¿no? Que esta infección, para que cause síntomas, demora años. O sea, tiene un largo periodo de incubación. El VIH, cuando ya ingresó a tu cuerpo, tiene un largo periodo de incubación que puede durar años. O sea, una persona puede pasársela años como portador sin saber que tiene VIH en su sangre. ¿Ya? Una persona puede pasar largos años, 5, 6, 7, 8, se ha visto casos inclusive de hasta 15 años sin síntomas. O sea, tenía el VIH en su sangre ya hace 15 años y no ha tenido síntomas. Ha estado en una larga incubación. Y luego de 15 años recién aparecen los síntomas. Ya ha pasado a etapa de SIDA, recién se enteró. Entonces, si por ahí tenemos alguna duda, tenemos ahí por ahí algo que nos
digamos, por ahí hemos hecho algo, pues, ¿no? Creo que nadie ahí es perfecto, ¿no? Por ahí, bueno, pues, ¿no? Un descuido, ¿no? Con una persona, entonces la sugerencia es hacerse la prueba de ELISA, ¿ya? Si te sale negativo, eso es definitivo, pero sale positivo y esa prueba positiva se reitera en otras dos pruebas más, entonces no hay que, digamos, tampoco ya darse por vencido, ¿no? Porque como te decía, hay, digamos, forma de controlar al VIH, ¿no? Mediante las pastillas llamadas antirretrovirales. Los antirretrovirales van a ayudar a esa persona a que se mantenga todavía como portador. Lo que hace la pastilla antirretroviral es que esa persona reduzca la replicación de los virus y ya no esté haciendo, ya no haga SIDA, ¿no? Se quede como portador, pero ese portador va a seguir contagiando. Ese es el problema, ¿no? Entonces, también se le hace ver también a esa persona que tiene que, obviamente, evitar, ¿no? En lo posible, eh, claro, de por día tiene que tomar las pastillas, no le queda otra. Entonces, tiene que evitar en lo posible una relación sexual, ya sea vaginal, ya sea anal, tiene que evitarlo, ¿no? Oral también, ya tiene que evitarlo, ¿no? Esa es la recomendación para no contagiar a otras personas, ¿no? Bien. La transfusión sanguínea también fue una forma de contagio, pero ya ha sido controlada porque cuando vamos a donar sangre, no sé si ustedes alguna vez han donado sangre, te hacen pruebas de sangre, ¿no? O sea, no todos pueden dar sangre, tienen que pesar, tienen que verificar si estás infectado o no, te hacen un examen de sangre, no todos pueden donar sangre. Entonces, de esa forma se ha controlado ya el contagio por transfusión sanguínea. Pero antes, como no había mucho control, mucha gente se ha contagiado de VIH por transfusión sanguínea, ¿no? Pero eso ya se controló, ya casi ya no hay esos casos, ¿no? Por compartir jeringas, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que, digamos, comparten drogas inyectables, ¿no? Heroína, ¿no? Y de esa forma, por compartir jeringas, también se terminan contagiando de VIH, de madre a hijo, durante la placenta, o también por medio de la lactancia. Se ha encontrado que el VIH puede atravesar la placenta y de esa forma pasar de madre a hijo. O también la lactancia, es decir, se ha podido constatar que también digamos, encontrado VIH en la leche materna también, leche materna. Entonces, mamá con VIH, pues, no sería bueno que debe lactar, ¿no? No debe lactar a su pequeño. Lamentablemente no lo puede hacer, ¿no? Porque hay riesgo de contagio. Bueno, por último, el VIH no se contagia por mosquito, ni por pulga, ni por garrapata, ni por piojo. No se contagia por abrazos, ni por saludo de manos, ni por apretón, nada. No se contagia por esa vía, ¿ya? Tampoco la saliva ha sido considerado un medio de contagio, inclusive también el beso no es una forma de contagio tampoco. Bueno, a no ser que tengamos las encías sangrando, ¿no? Claro, tendría que darse ese caso, ¿no? Si las encías de ambos, tanto la chica como el chico, bueno, la pareja en sí, ¿no? Ambos tienen sangrado en sus encías, entonces ahí sí habría posibilidad de contagio, ¿no? Pero si no hay posibilidad de contagio. Bien, entonces, bueno, la tuberculosis es una enfermedad que en el Perú, bueno, es un país con altos índices de tuberculosis. Lamentablemente, el Perú tiene una alta tasa de enfermos de TBC. Es uno de los países con mayor número de contagios de TBC, digamos, a nivel mundial, ¿no? Solamente nos supera, digamos, eh, Haití, ¿no? Haití nos gana por poquito digamos, ese trono
de país con mayor cantidad de casos de TBC. Lamentablemente, bueno, es así, ¿no? Bueno, eso también se debe a que el Perú es un país con una elevada tasa también de pobreza, muy alta, una de las más altas del mundo, ¿no? Algo de 35% de nivel de pobreza, es muy alto. La problemática de pobreza, la problemática social, la problemática médica, hospitalaria en el Perú es similar a los países más pobres africanos, ¿no? Entonces, por eso se preguntarán algunos, ¿por qué en el Perú ha muerto tanta gente de COVID? Porque el Perú tiene un sistema de salud precario que es más o menos parecido al de Haití, a los países más pobres de África. Es uno de los sistemas de salud más precarios que hay en el mundo. Pero todas estas condiciones hacen que el Perú tenga pues, problemas altos en lo que viene a ser, por ejemplo, caso de TBC, por ejemplo, ¿no? Bueno, para que el bacilo de Koch, que es el nombre común de esta bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, para que te haga daño, tú tienes que encontrarte en una condición de inmunodepresión. ¿Qué quiere decir inmunodepresión? Inmunodepresión significa que vas a estar con las defensas bajas. Por alguna causa, que puede ser desnutrición, puede ser también un problema psicológico, una pérdida. Por algún factor han bajado tus defensas. Entonces, si tú estás con las defensas bajas, el factor más ahí que tiene que ver es la malnutrición. Si tú estás con las defensas bajas por malnutrición, entonces el bacilo de Koch te va a atacar, te va a causar tuberculosis, ¿ya? Si estamos con buenas defensas todavía, el bacilo de Koch no te va a hacer nada. Puede entrar a tu cuerpo, puede instalarse un poco en tu garganta, en tu pulmón, pero no te va a poder hacer nada porque tus defensas te van a proteger. Pero si tus defensas bajas, si tus defensas bajan, entonces ahí vas a ser, digamos, afectado seriamente por el bacilo de Koch, ¿no? Entonces, el bacilo de Koch, o nombre científico, Mycobacterium tuberculosis, ¿cómo se transmite? Por vía, a ver, ¿cuál es su transmisión? ¿Transmisión directa o indirecta? ¿Qué es? La tuberculosis, ¿cómo se contagia? ¿Transmisión directa o indirecta? Principalmente transmisión directa. Por vía, directa, ¿por qué vía? Por vía, transmisión directa por vía respiratoria, ¿no? Es una enfermedad de transmisión directa por vía respiratoria, principalmente por inhalar las gotas de saliva del enfermo o infectado con el bacilo de Koch, ¿ya? Entonces, es por transmisión directa y por vía respiratoria, ¿ya? Al inhalar las gotas de saliva del infectado con bacilo de Koch, ¿ya? Bueno, si ya a un individuo le han detectado que tiene tuberculosis, ya se ha hecho el examen de flema, se le ha hecho el rayos X de sus pulmones, entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer este individuo? Tratamiento mínimo por 6 meses. Es decir, a este bacilo de Koch se le puede eliminar, se le puede matar con antibióticos, un total de 11 antibióticos, tiene que tomar esta persona por 6 meses promedio, ese es el mínimo, ¿no? Hay algunos que se les hace la terapia por 8 meses, algunos por 12 meses, eso ya lo va a determinar el médico según la gravedad de su enfermedad. Entonces, el médico te indica, señor, tienes que tomar la medicina, tus 11 pastillas por 8 meses, tienes que llegar a los 8 meses. Si te dice tiene que ser, señor, por un año porque tiene un bacilo de Koch resistente, por un año, 12 meses. Tienes que cumplir hasta el último día para que puedas quedar libre de este parásito, ¿no? De este bicho, ¿ya? Hay gente que abandona el tratamiento, ¿no? Hay gente que se sale de la terapia, ¿no? Que se sale, ¿no? Están 2 o 3 meses y se salen del tratamiento y el bacilo de Koch, bueno, va a estar un poco como que más libre y se mete a otros órganos, se puede meter
de los pulmones se mete a los intestinos, se mete también a los huesos, también se puede meter al cerebro, también se puede meter a los testículos, ¿no? Provocando también en esos lugares tuberculosis, ¿no? Entonces también hay TBC también cerebral, hay también TBC de columna, hay también TBC intestinal, TBC testicular, hay también TBC de ovario, también ovárico, que son variantes de TBC que se dan principalmente porque esa persona no hizo un tratamiento adecuado en una primera etapa, ¿no? Que fue la etapa pulmonar, lo más probable. Bien, tenemos la tos ferina. Bueno, esta tos es la tos convulsiva, ¿no? La tos convulsiva, también llamada la tos coqueluche, la tos de la quinta. Tiene algunas también denominaciones también que se ha dado a esa enfermedad, ¿no? También llamada convulsiva, ¿no? Convulsiva. Tos convulsiva, también le llaman coqueluche, la tos del coqueluche, la tos de la quinta también le dicen, ¿no? La tos de la quinta. ¿Por qué le dicen la tos de la quinta? Le dicen la tos de la quinta porque, por lo general, el individuo con tos convulsiva o tos ferina tose 5 veces seguidas, constante, ¿no? 5 veces seguidas, tos, 1, 2, 3. A la quinta tos, que es consecutiva, entonces consecutiva una tras de otra, así una tras. A la quinta tos, se queda como atorado, como que no puede respirar, como que queda como convulsionando, ¿no? Y luego, ¿no? Otra vez, digamos, deja de toser, pasan unos segundos o minutos, nuevamente, otra vez va a toser, ¿no? Igualito, con ese tipo de nombre de tos de la quinta. A la quinta tos convulsiona, ¿ya? Tos convulsiva. Bueno, ¿cómo se contagia? Por transmisión directa y vía respiratoria. La tos ferina se contagia por transmisión directa y vía respiratoria. ¿Y cuál es la mejor medida para prevenir tos convulsiva o tos ferina? Que lo causa la bacteria Bordetella pertussis, ¿no? Esta es la que causante, el llamado también el bacilo de Bordet, ¿no? Es el nombre también que le dan a esa bacteria, también le dicen el bacilo de Bordet, el bacilo de Bordet, o simplemente Bordetella pertussis. Esa es la causante de la tos convulsiva. Entonces, ¿cuál será la mejor medida para prevenir tos ferina? Eso te pueden preguntar. Más allá del síntoma. ¿Cuál será la mejor medida de prevención? ¿Cuál será la mejor medida de prevención para evitar tos ferina, tos convulsiva? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la mejor medida de prevención? Es la vacunación. La vacunación. Para este caso, para la tos ferina, la mejor medida de prevención es vacunar. Vacunar a los menores, inclusive desde antes del año. Hay un calendario de vacunación que los padres tienen que tomar en cuenta para sus hijos, para que no tengan tos ferina, tampoco tengan lo que se llama la difteria también, ¿no? La difteria también, lo mismo. No, también para la difteria y otras enfermedades también, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que tiene la vacunación. ¿Ya? La vacunación va a liberar a los niños de varias enfermedades, ¿no? De varias enfermedades. Por eso es que, como por ahí mencionan el caso de la difteria, ¿no? Porque, bueno, en el Perú, ¿no? Después de 20 años sin ningún caso de difteria, en este año aparecieron 1, 2, 3 casos de difteria. Después de 20 años, no había ni un caso de difteria en el Perú. Ya la habíamos erradicado ya. ¿Y por qué no había? Porque los chicos estaban vacunando. Entonces, debido a la pandemia, muchos niños no se han vacunado o no se han vacunado su refuerzo tampoco.
no se han necesitado tampoco refuerzos. Entonces, ha aparecido otra vez la difteria y ya causa la muerte de una niña, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por eso es importante la vacunación, ¿no? La vacunación es la mejor medida de prevención para varias enfermedades, ¿no? Entre ellas la difteria, la tos convulsiva, por ejemplo. La tifoidea, ¿no? Que es cuando consumes alimento contaminado con bacterias de la especie Salmonella typhi. Mucho cuidado con la salubridad, ¿no? Digamos, bueno, la sugerencia, por ejemplo, cuando si tú te compras un pollito a la brasa, vamos a suponer que por tu localidad venden pollo a la brasa, te venden con papas, ensalada, ¿no? Entonces, a la ensalada tener mucho cuidado. A esa ensalada, la sugerencia sería que la vuelvan a lavar, ¿no? Que la laven, esa ensalada debe ser bien lavada de forma minuciosa, porque a veces por ahí también hay contagio de tifoidea también, ¿no? Por la ensalada de restaurantes, que no lo han lavado bien, o el que manipuló la ensalada tenía una infección también y la manipuló con las manos sucias, ¿no? Entonces es muy común esas infecciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se contagia la tifoidea? De forma indirecta. La tifoidea es por contagio indirecto por vía oral. O sea, es una enfermedad de transmisión indirecta por vía oral. Cuando consumes algún tipo de alimento o bebida contaminada con esa bacteria Salmonella typhi. ¿Ya? Entonces, la tifoidea tiene ese tipo de origen, ¿no? Es una enfermedad de transmisión indirecta. Transmisión indirecta. Indirecta por la vía oral o vía digestiva, ¿ya? Al consumir vehículos, o sea, alimentos contaminados con esta bacteria. También hay un tratamiento en base a antibióticos que ya el médico tiene que definir frente a estos casos. El cólera es algo todavía más grave, ¿no? Es algo más peligroso. El cólera puede provocar la muerte de una persona si es que ésta no toma los cuidados cuando está con esta enfermedad. ¿Por qué nos referimos? Porque el cólera provoca una diarrea muy abundante y muy frecuente. Una diarrea de cada 15 minutos, cada 30 minutos, ¿no? Y esa diarrea es una diarrea muy líquida que al final se vuelve transparente y esa diarrea va a contener solamente agua y sales, nada más. Agua y sales. Debido a que la bacteria que se llama Viro cholerae, ¿no? Ahí está el nombre, la bacteria Viro cholerae o Viro cholerae. Esta bacteria, cuando llega a tu intestino, va a justamente poner en contacto una toxina. Esta toxina es una proteína de la bacteria, de esta Viro cholerae. Entonces, esta toxina de la bacteria va a entrar en contacto con la membrana de tus células intestinales, provocando que estas células comiencen a expulsar sodio y otros minerales importantes, ¿no? O sea, las células comienzan a expulsar sodio, cloro, potasio, bicarbonato, ¿ya? O sea que esta toxina lo que hace es provocar que tus células intestinales expulsen sodio, cloro, potasio, bicarbonato, lo cual a su vez causa que también expulse agua. Entonces vas a comenzar a perder agua y puedes morir con deshidratación. Cuando estamos frente a una diarrea, lo que tienes que hacer tú es tomar bastante suero, abundante suero. Tienes que tomar abundante suero para evitar la muerte. Y luego con tu suero te vas al centro médico para que te, digamos, evalúen y seguramente te van a dar tu antibiótico para eliminar a ese virus cholerae. ¿Ya? ¿Cómo se contagia el cólera? Mediante una transmisión indirecta por vía oral. ¿Ya? El cólera se contagia mediante una
transmisión indirecta por vía oral. O sea, al consumir alimentos contaminados, ¿no? Por comer algún alimento contaminado con la bacteria E. coli. Bartonelosis, bueno, esto ya sería por picadura de mosquito, el mosquito Loxomia, llamada también titira, ¿ya? Entonces, ese mosquito te va a picar y te va a introducir un parásito que se llama Bartonella bacilliformes. Entonces, es importante tomar en cuenta que esta es la bacteria que causa a la llamada también verruga peruana, ¿ya? Porque Bartonelosis es también conocida con el nombre de verruga peruana, ¿ya? A la Bartonelosis también se le llama verruga peruana, también se le llama enfermedad de Carrión, también se le llama fiebre de la orolla. Acá están los nombres, ¿no? Está en tu imagen. Enfermedad de Carrión, fiebre de la orolla, verruga peruana, o llamado también Bartonelosis. ¿Quién lo causa? La bacteria Bartonella bacilliformes. ¿Cómo te contagias? Con la picadura del mosquito Loxomia, llamado también titira. Si este mosquito te pica, lo que te puede introducir es a esta bacteria, Bartonella bacilliformes, la que te va a causar esta enfermedad, que también se llama, ¿no? La enfermedad también se llama verruga peruana, fiebre de la orolla, mal de Carrión, etc. Bueno, entonces, ¿cuál es la medida de prevención más importante, ¿no? Para evitar que nos enfermemos de bartonelosis? ¿Cuál es la medida de prevención? Nuevamente, cuando una enfermedad se transmite por vectores biológicos, como es el caso de mosquitos, lo que tenemos que hacer, o sea, la medida, la más adecuada, la mejor medida de prevención es controlar a ese vector biológico. Lo posible, erradicar ese control a ese vector biológico. Erradicarlo, eliminarlo, o no permitirle que se reproduzca en una localidad, en tu entorno, ¿ya? Entonces, la medida más adecuada para controlar una enfermedad en la que ha participado un vector biológico es controlar a ese vector biológico, ¿no? Digamos, eliminarlo, ¿no? Evitar su reproducción, ¿no? Entonces, ello sería con respecto a la bartonelosis, verruga peruana. Vemos en el caso de la enfermedad de Chagas, que también se conoce con el nombre de la Trypanosomiasis americana. Esta enfermedad es causada por un protozoario parásito que se llama Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es ese protozoario parásito, porque eso es, pues, ¿no? Es un protozoario parásito. ¿Quién te lo contagia? Te lo contagia este insecto que es el llamado Triatoma infesta, también llamado la chirimacha. Entonces, este insecto puede estar contaminado con este tipo de parásito. O sea, este parásito podría estar dentro de este insecto. Si es así, este insecto te va a contagiar de ese parásito. Pero ¿cómo te contagia? No es por la picadura, como digamos, vimos en el caso de mosquitos, ¿no? Aquí la picadura es diferente, pero el contagio es diferente. Cuando te pica este chinche, porque te va a chupar la sangre, ¿no? Te pica para que te chupe la sangre, porque este chinche se alimenta de tu sangre. Entonces, si este chinche te pica, te chupa la sangre y luego te defeca. O sea, está en tu piel picándote, chupándote la sangre, y luego ese mismo insecto te va a defeca en tu piel. Entonces, como tú tienes la sensación que algo te pica, algo ¿no? Tienes ganas de rascarte, tú mismo cuando te rascas, tú mismo te metes el excremento de ese insecto a tu herida, a la picadura. O sea, el acto de rascarte va a provocar que tú mismo te introduzcas el excremento de ese chinche a tu herida.
y de esa forma ingresa el plasmodium, el tripanosoma cruzi a tu sangre. De esa forma va a entrar, ¿ya? Y vas a enfermarte de mal de Chagas. Y en este caso también es importante mantener controlado al vector biológico, al Teratoma infestan. Hay que mantenerlo controlado, evitar que esté en la casa, ¿no? Eh, es común encontrarlo en casas de madera, en casas donde la construcción es más o menos precaria, es común encontrarlo ahí, ¿ya? De todas maneras, es una, digamos, una causa por la cual hay que estar siempre aseando la casa, pues limpiando la casa, ¿no? Limpiando los rincones, trapeando. Quizás por ahí lo encontremos, ¿no? Y bueno, si está por ahí, hay que eliminarlo, pues, ¿no? Porque puede estar contaminado con Trypanosoma cruzi. Bueno, también puede venir con animales también, ¿no? También puede estar adherido al pelaje de animales, ¿no? ¿Cierto? Digamos que perros de la calle pueden también, ¿no? Digamos, traer también ese chinche, ¿no? ¿Ya? Entonces, también son, digamos, formas en las cuales puede venir, pero una vez que llega a la casa, se instala por ahí, ¿no? Puede estar detrás de los muebles, ¿no? Y de alguna forma puede llegar a tu piel, ¿no? Durante la noche estás durmiendo y te pica, ¿no? Bueno, entonces, otra enfermedad es el paludismo, también conocido con el nombre de malaria, ¿no? Como tú sabes, al paludismo también se le llama malaria. Esta enfermedad es una enfermedad de transmisión indirecta por vía cutánea. Es una enfermedad de transmisión indirecta por vía cutánea. Ya repito, transmisión indirecta por vía cutánea. Lo causa este parásito llamado plasmodio, que es un protozoario parásito. ¿Y cómo te contagias? Por la picadura de un mosquito, que es el mosquito anófeles, ¿no? El mosquito anófeles es el que te va a picar y por medio de la picadura te va a transmitir este parásito que es el plasmodio, ¿ya? Bueno, ahí no sé si está, no le encuentro el nombre del mosquito, no la han puesto, ¿no? Bueno, el mosquito, bueno, es conocido también, creo, ¿no? El mosquito que te va a picar es el mosquito anófeles, ¿ya? El mosquito anófeles. También ustedes saben seguramente que los mosquitos que pican son sobre todo de sexo femenino, son sobre todo hembras, son los que van a picar, ¿no? Las que pican son las hembras, me refiero a los mosquitos, ¿ya? El macho no pica a las personas, el macho se alimenta de savia, o sea, mejor dicho, el macho pica a las plantas y la hembra pica a las personas para chupar la sangre. Y es esta hembrita del mosquito anófeles la que te puede picar y de esa forma te puede introducir al plasmodium. Y ese plasmodium es el protozoario parásito que te va a causar el paludismo. Ya, repito, lo que decíamos al comienzo es una enfermedad de transmisión indirecta por vía cutánea, mediante ese vector biológico llamado mosquito anófeles. Nuevamente, si queremos erradicar unas enfermedades como el paludismo y otras parecidas, lo que tenemos que hacer es controlar este agente, a este vector. Hay que controlar a ese vector biológico, mantenerlo ahí en raya para que no esté afectando su localidad. Ahora se vienen las épocas de verano, entonces muchos van a sacar seguramente su piscina portátil y la van a dejar ahí abierta en la localidad, ¿no? En su cuadra, no sé, ¿no? Y va a estar trayendo mosquitos de diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, hay que también, bueno, si ya hemos usado una piscina portátil, de la casa hay, digamos, hay niños, qué sé yo, y usan piscina portátil, entonces luego de usarla, ese mismo día que lo usamos, hay que vaciarla, hay que, digamos, botar el agua porque
Si le dejamos ahí, va, digamos, ser el medio donde van a estar llegando los mosquitos a colocar sus huevos y de ahí van a estar de los huevos naciendo las larvas, ¿no? Las larvas de estos mosquitos, ¿ya? Teniasis, ¿no? La teniasis es una enfermedad causada por la tenia adulta en el intestino delgado del ser humano. O sea, ¿qué es un ser humano con teniasis, ¿no? Digamos, ¿a qué se llama teniasis? ¿Cuándo se diagnostica a una persona con teniasis? ¿Cuándo es que se diagnostica a una persona con teniasis? Se considera una persona con teniasis aquella persona que tiene una tenia adulta en su intestino delgado. Si una persona tiene una tenia adulta en su intestino delgado, entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Su diagnóstico es teniasis. ¿Ya? Repito, teniasis es que una persona tenga una tenia adulta en su intestino delgado. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Esa es la teniasis. Ahora, ¿cómo lo adquirió? Lo adquirió comiendo carne mal cocida, ya sea de cerdo o de cordero o res. O sea, esa persona comió carne mal cocinada de cerdo o cordero. Y al comer carne mal cocinada de cerdo o cordero, ahí en esa carne puede haber habido larvas de tenia. Entonces, claro, para ello el cerdo, la res, tenían también infestación de tenia. Entonces, en la carne de ellos había larvas de tenia. Si cocinamos mal la carne, esa larva de tenia todavía va a estar viva. Y si tú te comes la carne mal cocinada, entra a tu sistema digestivo la larva viva y esa larva viva va a madurar, se va a convertir en una tenia adulta en tu intestino delgado. Ya adquieres una teniasis. Ahora, si tú tienes una larva adulta, o sea, tienes una tenia adulta, perdón. Si tú tienes una tenia adulta en tu intestino, ¿ya? Esa tenia adulta va a producir huevos, gran cantidad de huevos, que se acumulan en un órgano que se llama proglótide. La proglótide es este último segmento de la tenia. Este último segmento de la tenia se le llama proglótide. Y este proglótide, que es el último segmento de la tenia, está lleno de huevos. Esto sale con las heces. Cuando él defeca, bota este proglótide grávido lleno de huevos. Esto sale con las heces, con el excremento sale. O sea que en el excremento hay proglótides con huevos de tenia. Y esto lo pueden comer de repente el cerdo, el cordero y se va a infectar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tú te comes huevos de la tenia? Ahí está si tú te comes huevos de la tenia, o sea, no te comes la carne, sino huevos de la tenia. O sea, te comes un alimento contaminado con excremento que tiene huevos de tenia. O sea, te contaminaste tú, de repente, sin darte cuenta, comiste un alimento contaminado con heces que tienen huevos de tenia. Si tú ingieres huevos de tenia, entonces al ingerirte, al tragar un huevo de tenia, ese huevo de tenia va a llegar a tu intestino. De ese huevo nace una larva. Esa larva penetra tu intestino, se mete por tu sangre. ¿Ya? La larva se mete a la sangre y da un recorrido por todo tu cuerpo y se puede instalar en tus músculos. Se puede meter a tu corazón, se puede meter al cerebro, se queda ahí enquistada esa larva.
¿Cómo se llama a ese cuadro? Se llama cisticercosis. Entonces, ¿qué cosa es tener cisticercosis? Cisticercosis es cuando tú tienes una larva de tenia en algún órgano, enquistada en algún órgano. Puede ser en tu cerebro, en tus pulmones, en tu hígado, puede ser en tus músculos, etc. Si tenemos larvas enquistadas de tenia, estamos frente a un cuadro llamado cisticercosis. Y también es importante, como decir también en este caso, otra vez, ¿no? Hacerle hincapié en el lavado de manos. Es importante el lavado de manos también para evitar inclusive la cisticercosis también. Porque no sabemos que el pasamanos, la manija, haya sido cogida, agarrada antes por una mano cochina con excremento y te puedes contaminar tu mano. Y con esa mano sucia agarramos una galleta, un bizcochito y nos contaminamos sin saber de cisticercosis, ¿no? De cisticerco. La larva de la tenia se llama cisticerco. Bueno, la hidatosis es una enfermedad en la que participan, bueno, en otro medio, las mascotas, ¿no? Hay una tenia que es la tenia del perro, que se llama Echinococcus. El Echinococcus es la tenia del perro. Esa es la tenia del perro. También puede afectar a otros animales, pero en esencia el Echinococcus viene a ser la tenia del perro. A ver, aquí hay una cuestión también importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de lo que se llama huésped intermediario y huésped definitivo, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser un huésped definitivo? Un huésped definitivo es aquel individuo que alberga al gusano en su etapa adulta. Por ejemplo, el ser humano puede ser un huésped definitivo de Tenia solium, de la del cerdo, ¿no? Porque si en una persona hay una tenia adulta en su intestino, esa persona, entonces esa persona es un huésped definitivo. En cambio, en el cerdo, en su músculo, en su carne, había larvas. Entonces, ese cerdo sería un huésped intermediario. ¿Ya? En este caso de la hidatosis, es el perro el que tiene el gusano adulto, el Echinococcus. Entonces, el perro es un huésped definitivo. Y más bien, cuando tú comes un alimento contaminado con excremento de perro con esa tenia, ya vamos a suponer el caso que hay una situación sin nada de salubridad, ¿no? Todas unas condiciones insalubres en la casa, vamos a suponer, ¿no? El perro defeca en la sala, qué sé yo. Entonces, no tomamos la precaución de la limpieza del caso y que puede suceder, por ejemplo, que de pronto sea el caso, ¿no? De que un alimento se contaminó con excremento del perro y en ese excremento puede haber huevos de la tenia del perro, el Echinococcus. Entonces, si el ser humano consume algún alimento contaminado con estos huevos de la tenia del perro, entonces él se enferma de quiste hidatídico. Es decir, las larvas se van a enquistar en distintos órganos, sobre todo músculos en este caso, ¿no? Sobre todo músculos. Se enquista esa larva en músculos. Entonces, ¿cómo se adquiere la hidatosis en humanos? Cuando consumimos un alimento contaminado con huevos de tenia del perro. Para ello, ¿qué tiene que haber pasado? ¿No? Tiene que haber sucedido que un alimento se contaminó con heces del perro, con excremento del perro, donde había huevos de esa tenia, del Echinococcus. Estos consumen alimento contaminado con huevos de la tenia y ellos son los que se van a enfermar de quiste hidatídico. En este caso, el humano es un huésped intermediario porque recibe larvas, es infectado por larvas.
En cambio, el perro es un huésped definitivo porque él tiene la tenia adulta en su intestino, ¿no? Que es en este caso la tenia Echinococcus. Bien. Bueno, también hay otros gusanitos que son un poco más, digamos así, más comunes, ¿no? El caso de, bueno, fasciolasis, ¿no? Ahí también la han puesto fasciolosis. Bueno, la fasciolasis es una enfermedad causada por este gusano llamado Fasciola hepática. Este gusano vamos de repente a encontrarlo en los berros, ¿no? O en vegetales que crecen muy cercanos a la superficie y que son regados o humedecidos con agua contaminada, ¿no? Agua de acequia. También hay un caracol que también participa en este proceso de contagio de la fasciola. Este es el gusano que causa la fasciolasis, la fasciola hepática. Entonces, si un animalito como este, ¿no? Una vaquita o un ser humano come estas hierbas contaminadas con estas larvas de este gusano, se puede enfermar de fasciolasis. Este gusanito va a estar introduciéndose en su hígado, en sus conductos biliares, vesícula biliar de estos animalitos, ¿no? También se puede dar el caso de los seres humanos también que comen perros, ¿no? Humanos que comen perros también. Bien, enterobiasis o enterobiosis es una enfermedad muy común. Este es el llamado oxiuro. El oxiuro, ¿cómo se contagia? Fácil, se contagia por manos sucias. Es muy común el contagio de oxiuros en los colegios, en centros de educación, ¿no? O cuando hay niños acumulados, porque por ahí alguno de ellos se ha contagiado de gusanitos, de este oxiuro. Entonces, este acto, ¿no? De rascarse, digamos, el ano, la picación anal del infestado. Entonces, con esa manito que se agarró ahí, digamos, el niño, con esa mano te saluda. Con esa mano te saluda y tú con la mano que te saludó coges una galleta y te puedes de esa forma haber consumido sin saberlo huevos del oxiuro, ¿no? Entonces también se llama eso fecalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa en realidad es que el contagio es por haber ingerido sin saber restos de excremento de otra persona que tenía gusanitos, en este caso oxiuro. Esa es la forma de contagio, ¿no? De estos gusanitos. ¿Se pueden erradicar? Sí, se pueden erradicar, no es difícil. Ahí, obviamente, el médico te va a dar la terapia y puedes eliminar esos gusanos. La misma forma de contagio también tiene el Ascaris, ¿no? El Ascaris lumbricoides también tiene la misma forma de contagio también, por haber, digamos, consumido algún vehículo, algún alimento contaminado con huevos de este gusano, ¿ya? La misma forma de contagio se va a dar también. Bueno, una diferencia sería, por ejemplo, que en la enterobiosis el gusano se instale en el intestino grueso y en la ascariosis el gusano se instala en el intestino delgado, ¿no? Es una diferencia. Pero los efectos son similares porque ambos se van a provocar una disminución en la alimentación que pueden provocar inclusive como te están comiendo tus alimentos, se están alimentando de tus alimentos, entonces te están quitando parte de tus alimentos, de tus nutrientes, puede provocarte su presencia, por ejemplo, se puede provocar anemia, por ejemplo, ¿no? Se puede provocar anemia, problemas de nutrición, ¿ya? Entonces, por eso mejor es que erradicarlos, ¿no? Eliminarlos cuando está detectado ahí. Bueno, entonces, jovencitos, vamos a pasar a... Bueno, si por ahí quieren saber un poco más sobre parásitos, hay un texto que se llama Parasitismo, ¿no? Es de Antonio Atías, no sé si está por ahí. Bueno, pueden buscar el autor Antonio Atías, es un texto de parasitología de Antonio Atías.
un texto que es, digamos, tiene información completa de los parásitos, ¿no? Bien, vamos a pasar a las preguntas, jovencitos. Vamos a ir avanzando en torno a las preguntas. Y tenemos ahí la pregunta número 1, que nos hacen ver básicamente que hay otras enfermedades que se contagian también de una forma parecida al VIH, ¿no? El caso de la rubiola, que también es una enfermedad que también ya ha sido controlada con la vacunación, pero todavía hay unos casos por ahí. Y bueno, si una señora tiene rubiola, puede contagiar a su hijo mediante la placenta. O sea, la rubiola, en este caso, el virus que causa la rubiola puede pasar de la placenta al feto, ¿no? De la madre al feto. ¿Ya? Entonces ahí se hace la explicación, está justamente en ese cuadro, ¿no? Bien, entonces, pasando ya a la segunda pregunta, vamos avanzando, vamos ya con el tiempo. En la pregunta número 2, hay que relacionar vector biológico, vector mecánico, fomite, ¿no? Vehículo, ¿no? Con los ejemplos de cada uno de los casos. Y la respuesta sería la C, ¿no? Ya varios han respondido también. ¿Ya? Ahí lo que tenemos que hacer es identificar quién es vector biológico, quién es vector mecánico, quién sería fomite, quién sería vehículo. Y haciendo la relación, nos sale la respuesta entonces la C. 2 sería entonces la C. Pasando entonces a la pregunta número 2. Bueno, ahí nos preguntan sobre la zoonosis, ¿no? Un ejemplo de zoonosis, la rabia. Ahí concreta la pregunta. La pregunta ahí es concreta. O sea, lo que te piden ahí es un tipo de... ¿Cuál sería un tipo de zoonosis? ¿No? La rabia es un tipo de zoonosis. Es un tipo de zoonosis. 3 sería la A. Ya, seguimos. Vamos a la cuarta pregunta. Con respecto a la pregunta número 4, ahí nos hablan de algunas propiedades de los agentes infecciosos, ¿no? Propiedades de los agentes infecciosos. Ahí están los conceptos, las definiciones también. Y claro, ahí en el enunciado nos preguntan sobre la patogenicidad, que es la propiedad de causar alguna enfermedad o infección que tienen algunos agentes infecciosos. Hay también otras propiedades como es la infectividad, la antigenicidad. La infectividad es la propiedad de ingresar a tu cuerpo y multiplicarse en tu cuerpo. La antigenicidad es la propiedad de provocarte reacciones alérgicas o reacciones de defensa, respuestas. Y patogenicidad ¿no? es la propiedad de causarte algún tipo de enfermedad. Entonces, sería respuesta a la B. La enfermedad del dengue es causada por, bueno, ahí lo que te pide es el dato nomás, ¿no? O sea, ¿quién causa el dengue? Es un virus, ¿no? ¿Y quién te lo contagia? El mosquito Aedes aegypti. Entonces, la 5, la D de dedo. D de dedo. 5 sería la D de dedo, ¿ya? Muy bien.